Profesor, buenas noches, compañeros. Mi grupo es el número 7 y estamos presentando nuestro trabajo sobre la reforma agraria, ¿no? Lo cual damos inicio con mi compañera Fiorella. Antes debemos saber que en 1969 el campo peruano era profundamente injusto, donde el 1% de los propietarios controlaban el 80% de las tierras agrícolas del país, mientras que millones de campesinados trabajaban en condiciones bajo un sistema de hacienda que venía así desde la época colonial. Fue en ese contexto que el general Juan Velázquez Alvarado, durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, impulsó la reforma agraria de 1969, donde surgió un cambio que transformó de raíz la estructura de nuestra sociedad. Como grupo, nuestra postura es que la reforma agraria sí fue un proceso beneficioso para el Perú, porque eliminó el sistema de haciendas, liberó el campesinado de la servidumbre y sentó la base para una alta, aunque tuvo limitaciones en varios factores, que es lo político, social y económico. Antes de que mis compañeros expongan, les mostraré unos datos curiosos, que es que la expropiación, que con la reforma se expropiaron más de 9 millones de hectáreas en todo el país y más de 300.000 familias campesinas recibieron la tierra. Con todo esto, fue bajo un lema muy simple pero poderoso, que la tierra quienes la trabajan, que significa que si tú eres el que sembraba, regaba y cosechaba todos los días, la tierra debía de ser tuya y no de un hacendado que vivía lejos o que simplemente tenía el papel que decía que era suya. Era el reconocimiento de algo que los campesinos simplemente tenían profundamente injusto desde hace siglos. Con eso en mente le paso a mi compañero. Buenas noches. Políticamente hablando, la reforma agraria liderada por el general Juan Velasco Alvarado acabó con el gamonalismo y el poder feudal de la oligarquía terrateniente que controlaba al país en ese momento, ¿no? En la época colonial. Se expropiaron los grandes latifundios y se entregó tierra a más de 37.000 familias campesinas, que eran las que básicamente elaboraban las tierras. Esto representó un gran avance democrático, ya que rompió el dominio político de unos pocos hacendados y convirtió a los campesinos de siervos en ciudadanos con derecho. Se crearon cooperativas, Federación Nacional Agraria, lo que permitió la organización y la participación real del campesinado en la vida política del país. Esto ayudó a integrar a millones de peruanos al sistema político y sentó bases para una mayor inclusión, como por ejemplo el voto de los analfabetos a partir del año 1979. Bueno, Seguimos con el vamos viendo aspecto económico. Gracias, compañero. Vemos el aspecto económico, ¿no? Lo que es la perspectiva económica en este punto. La reforma agraria, los mixtos, ¿no? Vamos a verlo por ese lado. Por un lado, se esperaba la redistribución de la tierra, de lo que hicieron, ¿no? La redistribución de tierra mejorara la productividad agrícola y redujera la pobreza rural, ¿no? Al otorgar las tierras a los campesinos. ¿Qué se buscaba con esto, no? Se buscaba aumentar la producción de alimentos y promover el desarrollo económico en las zonas rurales. Pues lastimosamente no les fue muy bien, ¿no? Porque en algunos casos la falta de capacitación y los recursos para los nuevos propietarios de tierras limitó su capacidad para aprovechar al máximo los recursos agrícolas, pues, ¿no? Además de la redistribución de la tierra a menudo generó una fragmentación de las parcelas, ¿ya? Lo que dificultó la implementación de técnicas modernas de producción y limitó la eficiencia económica. Ahora nos vamos a pasar al aspecto político. Bueno, en el aspecto social, tienen muchos beneficios, ya que antiguamente los campesinos trabajaban y era muy injusto, ya que ellos pasaban por muchas cosas, tenían que trabajar todo el día para recibir un poco de ganancia. Entonces, gracias a la reforma agraria, ellos pudieron salir adelante, y no solamente ellos, sino que también contribuyeron al desarrollo en el Perú. Eso puede decir de que antes había una desigualdad, entonces gracias a la reforma pudieron hacer iguales y como mencionó mi compañero, también les dio un voto de derecho para que puedan ser igual que las personas que trabajaban en empresas, en corporaciones, no solamente ya no los miraban de forma despreciable a las personas que trabajaran en el campo.
También quería dar una opinión sobre el crecimiento del PBI agrario de 1960 a 1970. El Perú es quien lidera ese porcentaje, ya que, como había mencionado, en la reforma agraria, los pobladores, los campesinos, ellos ayudaron mucho con el desarrollo en el Perú, y así hubo más oportunidades para la educación, organización y participación en las decisiones relacionadas con la agricultura. Ahora vamos a dar pase a nuestra compañera Fiorella. Resaltamos lo más importante en cada factor, que es políticamente la reforma destruyó el poder de la oligarquía terrateniente que dominaba el Perú y abrió camino hacia el voto universal de 1979. Económicamente, redistribuyó la tierra a más de 300.000 familias campesinas, pero fallando en la gestión y no en el objetivo. Socialmente, eliminó la servidumbre e integró el campesinado a la nación peruana, dando por primera vez voz y derechos reales. La reforma agraria no fue perfecta, pero sí fue necesaria. Sus limitaciones no deben de opacar lo que logró, que fue cambiar la estructura de una sociedad que llevaba siglos siendo profundamente injusta. Y como una idea para aportar, tenemos al historiador Nelson Manrique que señaló que la reforma agraria liquidó el gamonalismo como sistema de dominación, algo que ningún gobierno anterior había logrado en 150 años de república. Y este cambio sigue estando actualmente. Muchas gracias. Gracias.